Revelador, viuda hambrienta implora ayuda a ranchero para cuidar a su hijo a cambio de comida. La brisa caliente del pueblo acariciaba la piel de doña Elena mientras observaba a su pequeño Alejandro jugar con otros niños en la plaza. La risa de su hijo era música para sus oídos, pero el eco de su risa era también un recordatorio de todo lo que había perdido. Desde la muerte de su esposo, cada día había sido una lucha. Sin dinero, sin apoyo, y sola, como desearía tenerlo de vuelta. Dentro de su corazón, un torbellino de angustia y esperanza la mantenía en pie, pero el hambre y la pobreza apretaban como una soga alrededor de su cuello. La fiesta de la cosecha se acercaba, un evento que traía colores y aromas que solían llenar de vida al pueblo. Pero para Elena, era solo otro recordatorio de lo que no podría ofrecerle a Alejandro. Con cada día que pasaba, se le hacía más difícil hacer frente a la realidad. Sin embargo, en esta festividad había una posibilidad, un destello de esperanza, un rumor de que don José, el ranchero más adinerado de la región, tenía hambre de compañía. Doña Elena sabía que don José era un hombre de pocos amigos, envuelto en un aire de arrogancia que lo hacía parecer intocable. Pero la necesidad era más fuerte que su orgullo. Decidida, un día se presentó en su hacienda, sintiendo el peso de las miradas de la gente, el murmullo que la seguía como un fantasma. ¿Qué estás haciendo aquí?, resonaba su mente al instante que vio la imponente casa de piedra. Pero lo hizo, con un nudo en la garganta, se atrevió a explicarle su situación. Don José, solo le pido que me deje cuidar de su hijo a cambio de comida, palabras simples, pero dichas con el corazón. Él la miró, sus fríos ojos como glaciares. Tus condiciones, doña Elena, respondió en un tono que reverberaba entre las paredes, un eco que hacía temblar su confianza. Sus condiciones eran la humillación en estado puro. Justo en ese momento, su pequeño Alejandro apareció corriendo, riendo y llenando el ambiente con su alegría. La risa de su hijo desarmó un poquito a don José. Pero la desconfianza de Elena permanecía. ¿Hasta dónde llegaría por la comida? Pero también sabía que no tenía más opciones. La sonrisa de Alejandro lo decía todo, el futuro de su hijo estaba en juego. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el pacto hecho. La comunidad observaba atenta, y para Elena la presión crecía. ¿Qué pensarían de ella? La vida a su alrededor seguía llena de celebraciones, pero su corazón se sentía ahogado. Una noche, mientras las luces brillaban y la música resonaba, un acontecimiento desafiante se presentó, obligándolos a cuestionar todo lo que habían hecho. Don José, más allá de sus modales y distancias, empezó a mostrar un lado vulnerable. La tragedia, la misma que podía separarlos, también pudo unirlos en un giro inesperado. Ahora, en medio de risas, música y bailes, la lucha por el futuro de Elena y su hijo se tornaba cada vez más incierta. La pregunta se instaló en el aire: ¿podrían encontrar la redención en medio de sus propias decisiones? ¿O el peso de esas elecciones los aplastaría para siempre? La fiesta de la cosecha no sería solo un evento festivo, sería la prueba de fuego que cambiaría todo lo que conocían. El aroma del maíz asado y las flores frescas envolvían la fiesta, mezclándose con la música de guitarras que resonaban en cada rincón. Doña Elena, insegura y con el corazón latiendo a mil, observaba cómo don José se adentraba en la multitud. Su figura imponente destacaba entre todos, pero para Elena, lo que más le preocupaba eran las miradas que lanzaban hacia ella. ¿Qué pensarían de su acuerdo? ¿Sería visto como una traición o una búsqueda desesperada por ayudar a su pequeño? Alejandro corría emocionado, disfrutando de una paleta que le había comprado don José. La sonrisa de su hijo era el brillo que iluminaba los días oscuros de su madre. Pero mientras lo veía abrazar su felicidad, la preocupación apretaba su pecho. La distancia que había establecido don José, esa barrera invisible que lo mantenía entre el oro y los pobres, era un recordatorio constante del abismo que existía entre ellos. El ambiente festivo la envolvía, pero había algo en el aire que presagiaba una tormenta. Don José parecía distanciarse aún más, conversando con otros rancheros sobre negocios y ganancias mientras Elena seguía al margen. En su cabeza, las voces se arremolinaban como un torbellino. ¿Y si todo fue en vano? ¿Qué pasará cuando se acabe la comida? ¿Seguirá queriendo a Alejandro si ya no puede tenerme a su lado? Mientras tanto, uno de los rancheros se acercó al grupo, burlesco. ¿Ves, don José? Has comprado una sirviente, no una madre.
Las risas resuenan por doquier y Elena sintió como si las paredes de su ser se desplomaran. El arrugado papel de su dignidad comenzó a desvanecerse. El miedo le invadió. Era así como sería vista. Una mujer que vendía su alma por un puñado de maíz, y entonces, el silencio. Todo se detuvo cuando Alejandro se acercó a ella con sus ojos brillantes. «Mamá, mira lo que tengo». Él le mostró con orgullo su paleta, como si fuera un tesoro. La risa que desbordaba al niño era como un bálsamo, la única luz en medio de la oscuridad que la rodeaba. Doña Elena se agachó y lo abrazó, respirando la inocente alegría que solo un hijo puede brindar. «Eres el mejor regalo del mundo, mi amor», le susurró. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que esos momentos eran efímeros, que la realidad la esperaba en cada esquina con su cara amarga. Al caer la noche, entre bailes y llamados, don José se acercó a ella, sus ojos entrecerrados y su expresión sombría. «Necesito hablar contigo», murmuró. El tono en su voz hizo que el corazón de Elena se detuviera un momento. La multitud a su alrededor se desvaneció y solo quedaron ellos dos. ¿Qué iba a decirle? «Escucha, he estado pensando en nuestra situación», comenzó, pero Elena no podía enfocar en sus palabras. Su mente divagaba entre las interrogantes que la atormentaban. Era como si caminaran hacia una encrucijada, un destino que ambos compartían pero que también podría separarlos. Justo en ese instante, una sombra atravesó la escena. Un grupo de hombres entró a la fiesta, claros desafiantes. Las miradas se giraron hacia ellos, una tensión palpable en el aire. Entre ellos un rostro familiar, él es socio de don José, un rayo de discordia surcando el ambiente alegre. «José, ven aquí». «Es hora de ajustar cuentas», gritó el hombre, sus ojos cargados de resentimiento. Elena sintió que se le helaba el corazón. Aquello no solo afectaría a don José, sino que también podría poner en peligro el bienestar de Alejandro. La música se desvaneció, y la multitud dejó de reír. Todo se tornó en un silencio inquietante que solo podía predecir un choque inminente. El futuro que había imaginado se deslizaba de sus manos al ritmo de su incertidumbre. ¿Podría Elena proteger a su hijo en medio de esta tormenta? ¿Sería capaz de enfrentar la adversidad que amenazaba con arrastrarlos a todos hacia el abismo? Una decisión crucial se aproximaba, y el eco del peligro resonaba en cada rincón de la plaza. Las risas se apagaron, y el aire se tornó denso con la tensión latente. Los ojos curiosos de la multitud se movían de don José al recién llegado, como si fueran piezas de un juego de dominó, listos para caer en cualquier momento. Elena sintió que las manos de su hijo se aferraban a su vestido, un recordatorio de que no estaba sola en esta tormenta. Sin embargo, la incertidumbre la envolvía como una sombra implacable. «¿Qué haces aquí, Raúl?», preguntó don José, su voz firme aunque con un ligero temblor que no pasó desapercibido para Elena. La figura de Raúl, corpulenta y cargada con una vista desafiante, se le acercaba lentamente. Las inseguridades de Elena se tejían como un hilo roto, y su corazón portaba el peso de la respuesta. Venía a recordarles a todo lo que realmente significa ser honesto en este negocio. «Tú llevas tiempo olvidándolo, José», dijo Raúl, su tono cargado de burla. Las palabras resonaban en el ambiente. Elena se sintió empujada hacia atrás por la incomodidad, como si la multitud estuviera empujándola por un precipicio. El silencio se hizo ensordecedor. Doña Elena se volvió hacia Alejandro, escudriñando su rostro por un asomo de pánico. «Todo va a estar bien», le aseguró en un susurro, aunque no estaba convencida. El niño ni siquiera sabía lo que estaba en juego, pero sentía el miedo de su madre, y eso le hacía girar el estómago. «Mejor sería que te marcharas antes de que esto se vuelva más complicado, Raúl», respondió don José, la rabia acumulándose en su voz. Sin embargo, no estaba seguro de su próxima jugada. La mirada desafiante de su socio no auguraba nada bueno. «Complicado. No creas que todo ha terminado, amigo. Este es solo el comienzo de una larga y dolorosa historia», replicó Raúl, anticipando la reacción de la gente. «No puedo permitir que ignores tu deuda. Solo espero que tu nueva compañía esté lista para asumir lo que viene». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿A qué se refería Raúl? ¿Qué deuda? Las sombras del pasado comenzaban a proyectar su oscuridad sobre el presente, y le parecía que todo lo que había construido se tambaleaba peligrosamente. Su mirada buscó a don José, pero él ya estaba de pie, firme, enfrentando el reto que su pasado traía. La tensión creció, creando una burbuja a su alrededor. La oscuridad se extendía, a medida que los murmullos de la gente se intensificaban. Don José tomó una decisión, y en su mirada había fuego. «Si hay algo que debamos hablar, lo haremos en otro lugar. Aquí no es el momento». De repente, la mano de Elena se levantó involuntariamente. «Espera»,
gritó, su voz resonando en la tensión flotante. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y el rubor de sus mejillas era evidente. ¿Por qué había hablado? El temor la despertó del trance. José, escúchame. Su corazón latía con fuerza, y sus pensamientos eran un torbellino. Sabía que debía proteger a Alejandro, a toda costa. No dejes que esto se haga más grande. ¿Podemos irnos? Por favor, no quiero que él se vea envuelto en esto. Don José, sorprendido por su intervención, giró su mirada hacia la multitud, luego hacia Raúl. Había algo en su expresión que la hizo temer. La decisión podía cambiarlo todo. No se trata solo de mí. Es Alejandro también. Necesitamos escudarnos de esto, siguió Elena, mientras sentía el sudor frío en su frente. ¿De verdad crees que puedes proteger a tu hijo de los monstruos que acechan? La voz de Raúl resonó en el aire como un eco, un recordatorio de los peligros que ella preferiría ignorar. El tiempo parecía detenerse. ¿Qué iba a hacer? La elección era clara y aterradora. ¿Y si todo se desmorona, José? Si lo que hemos construido se deshace por culpa de este pasado oscuro, la culpa y la desesperación surcaban su pecho, las miradas de la multitud empezaron a abrirse de nuevo, la vida regresando a la fiesta, aunque de manera distinta. ¿Podría don José asegurarse de que la historia no llegara a los oídos equivocados? O tal vez, lo que menos deseaba era adentrarse en esa oscuridad de la que intentaba escapar, los ecos del pasado eran más fuertes de lo que aguardaba. La decisión que enfrentaba no solo definiría su futuro, sino que también trazaba el destino de todo lo que amaba. La lucha entre el temor y la esperanza se cernía en el aire. ¿Se atrevería a enfrentar lo inevitable por el bien de su hijo? Elena sintió como las miradas de la multitud pinchaban su piel, desnudando sus temores más profundos. El suave roce de las manos de Alejandro le recordaba que, aunque su vida estaba llena de incertidumbres, todo giraba en torno a él. La fiesta, ahora un mero telón de fondo, latía con una energía cargada de ansiedad. La chispa que había encendido la plaza se extinguía a medida que los murmullos crecían. José, la súplica en su voz se deslizaba entre el miedo y la determinación. Si esto se descontrola, no solo perderemos todo lo que hemos luchado por construir, sino que nuestro hijo Alejandro lo pagará muy caro. Raúl se cruzó de brazos, disfrutando de la tensión que había creado. Esa es la cuestión, querida Elena. La vida no siempre es un juego de familia. Algunas decisiones pueden traer repercusiones inesperadas. ¿No es eso lo que tú has escondido tanto tiempo? Elena apretó los dientes, sintiendo como las palabras de Raúl se disponían como cuchillos afilados alrededor de su corazón. La oscuridad de su pasado hacía eco en cada rincón de su mente. Había secretos que dolían, decisiones que había tomado con la esperanza de huir de la tormenta, y ahora, aquel tormento amenazaba con encontrarla. ¿Quieres que tu hijo se crezca en un ambiente en el que solo parezca que se juega con fuego? Continuó Raúl, disfrutando del impacto de sus palabras. La gente habla, y tú sabes lo que se dice de José. Si no actúas, lo perderás todo. El rostro de don José se ensombreció al escuchar estas palabras. La ira chisporroteaba por debajo de su calmada fachada. No voy a dejar que lo que dijo esa persona y lo que tú pretendes afecten a mi familia, Raúl. No más. Las palabras de don José fueron como un ancla en el mar agitado, pero Elena, aún así, se encontraba a la deriva. La decisión de permanecer o huir resonaba como un tambor en su pecho, y el valor que había asumido comenzaba a desdibujarse. ¿Y si lo necesito, José? Susurró, el terror anidándose en su voz. ¿Y si yo no puedo protegerlo de esto? Su mirada, llena de una mezcla de amor y desgano, se encontraba con la de su hijo, quien aún estaba en la burbuja de su inocencia, ajeno a los peligros latentes. Es hora de que eso termine, José, retó Raúl, vas a seguir mirando hacia otro lado. Vamos, sé el hombre que fuiste antes. Defiende lo que es tuyo, o perderás más de lo que puedes imaginar. Las palabras de Raúl resonaron, como campanas de alerta que retumbaban en la mente de Elena. Podría ser que la verdad de su pasado, algo que había estado apretando con mano dura en su corazón, estaba lista para salir. Iban a reescribir su historia de alguna manera más devastadora. De golpe, la multitud se amotina ante la confrontación, y la ansiedad se vuelve palpable. Los murmullos se tornan en voces agitadas y los rostros desconocidos se empiezan a distorsionar con la incertidumbre. Elena sintió una presión creciente en su pecho, convirtiendo su respiración en un ligero silbido. El clima cambió y, como si el propio universo alineara las estrellas en su contra, una figura apareció en la distancia. Era Vicente, el amigo leal, que siempre había estado allí en los momentos más complicados. Con el ceño fruncido y la mirada decidida, sostuvo la mirada de don José y luego la de Elena. No tienen por qué enfrentarlos solos. Gritó,
atrayendo la atención y provocando que más personas se acercaran. La multitud se dividió un poco, creando espacio para que Vicente se acercara. ¿Qué ocurre aquí? Su voz era fuerte y clara, un faro en medio de la tormenta. El corazón de Elena se aceleró. Su salvador había llegado, pero a un precio desconocido, y el juego que estaban a punto de jugar podría llevar a devastadoras consecuencias. ¿Podría realmente confiar en que Vicente ayudaría, o era un riesgo más que agregar a su lista? La historia apenas comenzaba a desvelarse, y cada decisión, cada grito, podría marcar el destino que había comenzado a escribir a sus espaldas. Raúl, ahora sonriendo con satisfacción, miró a Vicente, como si ya supiera él. Desenlace de este enredado juego. Esto se pone interesante, murmuró entre dientes, y el eco de sus palabras retumbó en el aire, resonando con promesas de cambios inminentes. Elena sintió el frío recorrer su espalda. De verdad estaba lista para enfrentarse a la tormenta con todo en juego. La noche apenas comenzaba, y el verdadero drama estaba por desenrollarse. La tensión se sentía en el aire como si la electricidad estuviera a punto de estallar. Vicente se plantó firme frente a Raúl, desafiando la oscuridad que el hombre había traído a la plaza. Sus ojos eran profundos, las arrugas en su frente marcaban la seriedad de la situación. Raúl, tú no entiendes, comenzó Vicente, y su voz resonó con un eco que robó la atención de todos. Esto no se trata de la reputación de José ni de secretos del pasado. Se trata de la vida de un niño. Elena sintió que su corazón palpitaba en su pecho, un torrente de esperanza y miedo al mismo tiempo. Estaba Vicente al tanto de lo que realmente estaba en juego. La percepción que tenía de su familia parecía más clara que nunca. ¿La vida de un niño? Raúl rió con dureza, un sonido que parecía surgir del fondo de su ser. La vida de un niño es el menor de las preocupaciones aquí. ¿Ahora qué harás para protegerlo, Vicente? ¿Acaso crees que las palabras son suficientes? El silencio se adueñó de la plaza. Las miradas se desplazaron de un hombre al otro, y no solo en el mismo escenario. Los murmullos comenzaron a crecer, la multitud se movía como un océano inquieto, agitado por el viento del drama. ¿Qué sugieres, entonces? La voz de Vicente era serena, pero su mirada ardía con determinación. Tal vez deberías dejar de ignorar la realidad, Vicente. ¿Qué harías si fueras José? No puedes quedarte aquí esperando que todo se solucione solo. La gente tiene que saber que se esconde tras la fachada de buenas intenciones. Don José dio un paso al frente, su rostro resplandeció con la ira contenida que había mantenido durante demasiado tiempo. He hecho todo lo posible por esta familia. No me acuses a mí de tener secretos, tú no sabes lo que he tenido que sacrificar para mantenerlos a salvo. Elena sintió que cada palabra de su esposo se hundía en su pecho. Por un lado, sentía una ola de gratitud hacia él. Pero por otro, la sombra de su pasado emergía, dispuesta a arrastrarlos a un abismo que jamás imaginó. Su mirada se cenó en Vicente, su amigo fiel, el hombre que había conocido su historia, que había viendo sus lágrimas. No puedo dejar que lo que pase aquí esta noche determine el futuro de mi hijo, dijo con firmeza, a pesar de que su voz temblaba. No puedo permitir que esta tormenta nos arrastre. Necesito saber la verdad. Al escucharla, el interés de la multitud creció aún más. Todos se habían convertido en testigos de una historia que estaba lejos de concluir. Raúl sonrió, como un predador dispuesto a lanzar su ataque final. La verdad es un arma afilada, pequeña Elena. Y no siempre se puede manejar con cuidado. Elena sintió un escalofrío, no solo por las palabras de Raúl, sino porque su instinto le decía que el tiempo se agotaba. Vicente hizo un gesto hacia ella, intentando calmar la inquietud que lo envolvía. No temas, Elena. Lo enfrentaremos juntos. Te prometo que tu hijo estará a salvo. La pesada atmósfera se sentía cada vez más opresiva. Pero por primera vez, había un atisbo de esperanza en el aire. La turbulencia interna de Elena estalló en decisión. No tengo miedo. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger a Alejandro. Con un movimiento súbito, Raúl alzó una ceja, como si hubiera detectado un cambio en la marea. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte al pasado y salir indemne? La historia tiende a repetirse, querida. El murmullo de la multitud se intensificó, los murmullos llenos de curiosidad y temor giraban en torno a ellos. El rostro de Elena se tornó sombrío. Sabía que Raúl había tirado un ancla en sus vulnerabilidades, que el tiempo que le quedaba premiaba. Lo que temes no se puede esconder más, dijo Vicente, mirando a Raúl con una feroz lealtad hacia Elena. Es hora de que se revele toda la verdad. Con esa declaración, las miradas fluctuaron, y el aire cargado parecía contener miles de secretos no revelados. Justo en ese instante, el sonido de un vidrio quebrándose resonó en la plaza.
Elena giró la cabeza, con el corazón en la garganta. ¿Qué nuevo giro traería aquella noche? La situación se oscurecía más con cada segundo, y la revelación de su pasado estaba más cercana que nunca. Tendría que desnudarse, no solo ante la gente, sino ante sí misma. ¿Estás lista para lo que está por venir, Elena? La voz de Vicente la sacó de sus pensamientos, y ella sintió decididamente, aun sintiendo que el abismo la miraba desde su sombra, la noche apenas comenzaba, y el verdadero desafío esperaba a la vuelta de la esquina. ¿Podría Elena enfrentarse al pasado y, en el proceso, proteger a su hijo? El siguiente movimiento de Raúl podría cambiarlo todo. La tensión que se había instalado en la plaza se sentía tan palpable que era casi dolorosa. Con el sonido del vidrio quebrándose, la multitud contuvo la respiración, esperando un desenlace que nadie podía prever. Elena sintió un nudo en el estómago, el quebranto de ese cristal representaba más que un simple accidente. Era un aviso de que todo podía romperse en mil pedazos en cualquier momento. Vicente se giró hacia ella con una determinación renovada. Elena, lo que Raúl dijo es cierto en parte. Hay verdades que han estado escondidas bajo la superficie, pero enfrentarse a ellas es lo único que puede proteger a Alejandro. Las palabras de Vicente resonaron en el corazón de Elena como un eco vibrante. De sus labios brotó una pregunta: ¿qué tipo de verdad? ¿Qué se esconde realmente? Su voz temblaba, pero había un coraje oculto que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Raúl, observando el intercambio entre ambos, sonrió con desdén, complacido. Verdades. Ustedes hablan de verdades como si fueran flores en un campo. Pero la verdad es un monstruo que devora todo a su paso. ¿Crees que puedes entrar en su territorio y sobrevivir? El rostro de Elena palideció, y sus manos se entrelazaron nerviosamente. Sus pensamientos se agolpaban, aquella súbita ola de incertidumbre amenazaba con ahogarla. Pero cuando miró a Vicente, notó la firmeza de su mirada, un ancla en medio de la tormenta. Te lo prometo, no dejaré que te haga daño, susurró Vicente, casi como si estuviera leyéndole el pensamiento. Su voz era un suave refugio en la tempestad. Es hora de tomar una decisión, y no podemos hacerlo desde la oscuridad. La multitud comenzó a murmurar, la tensión crecía, y los rostros se llenaban de inquietud y expectativa. Digan algo. La gente merece saber, gritó uno entre la multitud, su voz se alzó por encima de los murmullos. Con el corazón latiendo en su garganta, Elena comprendió que no solo se trataba de ella o de Vicente, todo el pueblo estaba a punto de ser arrastrado por esta tormenta. Si hay algo que debemos saber, es hora de que se revele, dijo con convicción. No solo por nosotros, sino por nuestros hijos. La mirada de Raúl se volvió más afilada, sus ojos oscuros reflejaban una chispa de peligro. ¿De verdad están dispuestos a arriesgar todo por un secreto que podría desmoronar su frágil mundo? No soy yo quien tiene miedo. Por lo menos yo tengo el valor de enfrentar lo que he escondido, replicó Vicente, acercándose a Raúl, su voz llenándose de rabia contenida. La plaza parecía contener la respiración, todos atrapados en el clima eléctrico de la confrontación. De repente, del fondo del tumulto, apareció una figura inesperada. Era Clara, la madre de Raúl, con su andar firme y su voz enérgica. Detén el espectáculo. No permitiré que mis hijos se destruyan entre sí. Es hora de que todos sepamos la verdad, no más secretos. A nuestro hijo Alejandro le ha llegado la hora de saber quién es su familia realmente. Un murmullo estalló en la multitud, incertidumbres flotando en el aire. Elena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero al mismo tiempo, había una nueva chispa de luz. La revelación estaba a un paso, tan próxima que podía tocarla. Las miradas se volcaron hacia Clara, y el aire se tornó denso. Raúl apretó los dientes, sabiendo que su madre estaba dispuesta a abrir la caja de Pandora. ¿Qué estás diciendo, madre?, preguntó, con un brillo de miedo cruzando su mirada. La presión en la plaza era casi insoportable, como si todas las emociones del lugar rompieran al unísono. Elena sintió que un torrente de adrenalina la atravesaba. Las palabras de Clara podían cambiarlo todo. ¿Estás lista, Elena? Porque lo que se revelará no solo afectará a tu hijo, sino a cada uno de nosotros. Estaba lista para enfrentar lo que vendría. La pregunta flotaba en el aire, haciéndose eco en su corazón. La noche había comenzado a desnudarse, y el próximo paso de la historia estaba al borde de ser revelado. El ambiente en la plaza vibraba con la expectación de la multitud. Elena sintió que su corazón latía con fuerza mientras Clara se mantenía firme, su rostro iluminado por una mezcla de determinación y temor. La voz de la madre de Raúl resonó gravemente, como un eco de advertencia: es momento de que todos escuchemos la verdad, sin más rodeos. Alejandro merece conocer quiénes son realmente su familia y de dónde proviene.
Raúl parecía enrojecer al instante, su mirada feroz se centró en su madre mientras los murmullos de la multitud se intensificaban. «Madre, no puedes hacer esto. No entiendes lo que podría suceder», gritó, su voz cargada de angustia. «¿Y tú sí entiendes? ¿Entiendes lo que es cargar con un secreto tan pesado, Raúl?», replicó Clara, su voz firme desafiando la tormenta emocional del momento. Vicente se quedó a un lado, observando, consciente de que cada palabra pronunciada podía provocar una reacción en cadena. Elena sintió que la responsabilidad se movía de su hombro y se posaba sobre los de Clara. Fue en ese instante que comprendió el papel que todos jugaban en esta oscura narrativa. «Clara, ¿qué es lo que realmente sabes?», preguntó, su voz casi un susurro. Se sentía pequeña frente a la magnitud de la verdad que podía estallar. Clara respiró hondo, como si cada inhalación le diera fuerza para continuar. «Lo que sé es que el pasado de nuestra familia está entrelazado con secretos que han marcado a todos los involucrados. Alejandro no es simplemente nuestro hijo. Es un hilo en un tapiz más grande del que muchos han intentado escapar». La revelación dejó a muchos sin aliento, los rostros se llenaron de asombro. «Eso no puede ser cierto», murmuró Raúl, las manos temblando a sus costados. «No me hables de hilos. Estás hablando de locura». Su voz se quebró, revelando la vulnerabilidad oculta detrás de su desafío. Las palabras de Clara encendían un fuego desesperado en su alma, lo estaban arrastrando hacia un abismo de incómodas verdades. La plaza enmudeció, como si el tiempo se hubiera detenido. Elena sentía que la culpa y la esperanza chocaban en su pecho. «¿Quién es él, Clara? ¿Qué secretos nos han mantenido lejos de esa verdad?», interrumpió, su voz llena de un intenso anhelo por claridad. Clara dio un paso hacia adelante, dejando que sus palabras fluyeran con claridad. «Alejandro tiene derecho a descubrir su verdadero linaje, una historia que incluye conflictos entre familias y decisiones tomadas en la oscuridad. Es una red de amor y traición, que ha guarecido a todos y, sin embargo, ha causado tanto daño». Vicente, sintiendo una mezcla de angustia y determinación, se acercó a Elena. «Elena, necesitamos saberlo ahora. Ya no podemos seguir en la oscuridad». La presión de todos los rostros transformaba su pequeña conversación en un grito colectivo por respuestas. «¿Quiénes somos realmente?», exclamó, su voz resonando en el silencio abrumador. La esencia misma de su ser se reflejaba en el eco de su pregunta, una búsqueda desesperada por conexión y pertenencia. La mirada de Clara se suavizó mientras observaba a Elena. «La verdad no solo libera, sino que también duele. Pero es hora de enfrentarla. Alejandro merece saber lo que representa, toda la historia». De repente, Raúl, incapaz de escuchar más, giró sobre sus talones. «No, no puede ser así», y comenzó a alejarse, aunque su madre lo llamaba. «Déjame, madre. No quiero saberlo». La frustración en su voz era palpable, reflejando el conflicto interno de alguien abalanzado entre el amor por su familia y el miedo a descubrir algo devastador. Sin embargo, Clara no se detuvo. «Sígueme, todos los demás entenderán. Alejandro tiene el derecho de conocer su verdad», insistió, y la gratitud se dibujó en el rostro de Elena. La multitud empezaba a hacer espacio, el ambiente se tornaba más electrizante. Realmente estaban listos para lo que vendría, para enfrentar la historia en su totalidad. La inminente revelación se sentía como una tormenta que estaba a punto de estallar. «¿Qué nos vas a contar, Clara?», preguntó Vicente, su voz temblorosa. Las miradas se encontraron en un laberinto de emociones, eran un solo cuerpo, una sola alma, desnudando sus corazones antes de un inevitable impacto, y en ese instante, un grito resonó a través de la plaza, traído por el viento: «Elena, alguien viene». La multitud giró y todos contuvieron la respiración una vez más. ¿Quién sería y qué papel jugaría en el desenlace de esta historia? El misterio crecía, y con él, la ansiedad de lo que estaba por suceder. La figura que emergía al final de la plaza hizo que la multitud se agachara, como si el aire se hubiera hecho más denso. Todos los ojos se centraron en un hombre alto, con el rostro surcado por marcas de una vida dura, pero con una chispa de sabiduría en su mirada. Era Juan, el ranchero del vecindario, conocido por su carácter fuerte y su generosidad reservada. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Juan, su voz resonando en la confusión. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Por qué estaba Juan aquí ahora, justo en este momento tan crítico? Su presencia parecía un presagio, como si su llegada pudiera influir en el desenlace de los secretos ocultos y las verdades a punto de revelarse. Juan comenzó Clara, pero el ranchero levantó una mano, pidiendo silencio. «Lo que sea que esté sucediendo aquí, lo siento en el aire», dijo con firmeza. «No puedo quedarme al margen».
Escucharé la verdad, así como todos vosotros. Las palabras de Juan resonaron como un toque de clarín, disolviendo un poco la tensión que envolvía a la multitud. Pero, a su vez, generaron más preguntas en el corazón de Elena. ¿Acaso Juan sabía algo que ellos ignoraban? Su mirada era aguda, observando a todos con una penetrante curiosidad. Clara, si tienes algo que contar, ahora es el momento, insistió Vicente, seguido por murmullos de aprobación entre los asistentes. Nadie podía ignorar la urgencia del momento. Todos estaban atrapados en este torbellino de emociones. Clara se tomó un segundo, midiendo las palabras que estaban a punto de salir. Hay cosas que no pueden permanecer ocultas más tiempo. Alejandro no solo es un hijo, sino también un símbolo de las decisiones que hemos tomado. Su voz se quebró un instante, pero se repuso con determinación. Su existencia trae consigo una verdad que ha estado cargando sobre nuestras espaldas. El aire estaba pesado, como si la plaza misma estuviera conteniendo la respiración. Elena sintió que cada pecho a su alrededor se apretaba en anticipación. Había algo que nadie había considerado hasta ahora. ¿Qué historias ocultas habían entrelazado sus vidas? De repente, un susurro se deslizó entre la multitud. La madre de Alejandro ya no está aquí, ¿verdad? El murmullo creció en intensidad, cada vez más fuerte. Clara sintió ligeramente, como si ese fuera el punto en que debían continuar. Ella tuvo miedo, explicó Clara, su voz cargada de dolor. Temía que su pasado la alcanzara y la destruyera, pero Alejandro tiene derecho a saberlo. Todo esto hizo un gesto con la mano, todo está unido. Las decisiones que tomamos nos han hecho quienes somos hoy. El rostro de Raúl seguía enrojecido, su conflicto interno claramente visible al observar lo que sucedía. Siempre supe que había algo en la historia de Alejandro que no encajaba, dijo, las palabras escapando con un temblor. Pero esto es más grande de lo que esperaba. Juan observó a cada uno, su mirada volviendo a cesar. A veces, la verdad no es solo un fardo. Puede ser la clave para abrir puertas cerradas. Su voz era grave, como un recordatorio de la sabiduría de quien ha vivido muchas vidas. En ese instante, las emociones en el aire eran tangibles, como si cada persona en la plaza cargara un fragmento de la verdad. Clara, observando las reacciones de todos, supo que debía continuar, que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo. Alejandro puede ser la respuesta a nuestras preguntas, pero primero, debemos estar dispuestos a enfrentar lo que viene. La madre de Alejandro comenzó a decir, pero fue interrumpida por el sonido de pasos rápidos y desiguales. La multitud se apartó nuevamente mientras un nuevo personaje se acercaba, jadeando y visiblemente alterado. ¿Es aquí donde se habla de Alejandro? Su voz temblaba. Déjenme explicarles, no puedo dejar que esto continúe así. El rostro de Elena palideció. ¿Quién era aquella persona, y qué relación tendría con todo lo que ya se había revelado? La curiosidad, el miedo y la esperanza colisionaron en el ambiente mientras todos esperaban la llegada de quien, sin duda, traería un nuevo giro a la historia que apenas comenzaba a desenredarse. La figura temblorosa se materializó entre la multitud y Elena pudo discernir su rostro. Era Sara, la viuda del barrio que había caído en desgracia, luchando por criar a su pequeño en un entorno que parecía haberle dado la espalda. Había dejado de preocuparse por su apariencia hace tiempo, la vida la había desgastado y su mirada reflejaba el eco de noches sin dormir y preocupaciones constantes. Por favor, escúchenme, exclamó, su voz desgarrada por la urgencia. No hay tiempo, no puedo permitir que revelen la verdad sin que yo esté aquí. Necesito que me escuchen. El murmullo en la plaza creció, los rostros se llenaron de sorpresa y expectativa. ¿Qué conexión podía tener Sara con Alejandro? Juan fue el primero en acercarse a ella, su figura imponente brindando apoyo. Sara, respira. Todos estamos aquí para escuchar, dijo con esa voz grave que traía consigo una calma inquebrantable. ¿Qué es lo que tanto temes? Las lágrimas brotaron de los ojos de Sara mientras sus palabras comenzaban a fluir como un río desbordado. Alejandro es mi hijo. Yo lo di en adopción, pero nunca dejé de pensar en él. Siempre he tenido miedo de que alguien lo descubriera. El estremecimiento en su voz hizo que todos contuvieran la respiración. Elena sintió como su corazón se aceleraba con cada palabra que llegaba a sus oídos. La gente comenzó a murmurar entre sí. La revelación de la madre biológica de Alejandro suspendía la tensión en el aire como un hilo tenso a punto de romperse. Raúl parpadeó, intentando procesar la enormidad de lo que escuchaba. Por otro lado, Clara se veía afectada, confluyendo entre la angustia de lo que significaba para ella y la responsabilidad de sus palabras. ¿Por qué no viniste antes?, preguntó Vicente, su tono era inquisitivo, pero lleno de compasión. Alejandro tiene derecho a conocerte, a saber de dónde viene. Lo sé, respondió Sara, temblando. Quería protegerlo,
protegerlo del dolor que yo sentía. Pero cuando me enteré de que su madre adoptiva murió me hizo replantearme todo. Necesito estar aquí. Él tiene que saber la verdad. El aire se sintió como si un vendaval lo atravesara, llevando consigo todas las inseguridades y secretos que habían estado escondidos tras las sombras de esa plaza. La multitud se movió inquieta, el peso de la verdad estaba alcanzando su punto crítico. Juan miró a su alrededor, viendo el impacto en los rostros de la comunidad que ya lo había perdido todo. El verdad puede ser dolorosa, pero también es un camino hacia la sanación. Tal vez debamos darle la bienvenida a lo desconocido, por el bien de Alejandro. La pausa en el ambiente no fue suficiente para contener la avalancha de emociones. Elena se sintió desbordar por una mezcla de odio, amor y compasión hacia Sara. Podrían reconciliarse las decisiones del pasado con la esperanza del futuro. Sara se quedó de pie, angustiada, mirando hacia el suelo. Solo quiero que sepa que lo amo, que siempre lo he amado. Sus palabras fueron leves, casi como un susurro entre el caos de emociones que reinaba. El sonido de un llanto distante se empezó a elevar desde el fondo, una confirmación de que la revolución del pasado finalmente estaba llegando al clímax. Tras cada lágrima derramada, un futuro incierto se formaba en la mente de cada miembro de la comunidad. En ese instante, un grito desgarrador interrumpió el momento: Alejandro. Resonó en la plaza como un eco de súplica. Elena giró la cabeza y su corazón se detuvo al ver que, al final de la multitud, Alejandro había aparecido. Su rostro reflejaba confusión y desasosiego. ¿Qué secreto le estaban ocultando? El lo de la verdad y el miedo a perderlo todo colisionó en el momento en que sus ojos encontraron los de su madre biológica. «Mamá», gritó Alejandro, con una mezcla de incertidumbre y esperanza, dando un paso adentro de la tormenta de revelaciones que ya no tenía vuelta atrás. La atmósfera se espesó como un océano de emociones, mientras todos se preparaban para enfrentar esa verdad tan esperada. ¿Qué sucedería cuando los secretos se confrontaran finalmente cara a cara? La plaza se convirtió en un silencio tenso, cada corazón latiendo fuerte al unísono. Todos miraban a Alejandro, que se acercaba, con su mirada inocente y el eco de su voz resonando entre las sombras de secretos. Elena sintió que su pecho se apretaba. Era un momento decisivo, un hilo que podría tejer un futuro o desgarrar todo lo que habían construido. «Alejandro, ven aquí», dijo ella, extendiendo los brazos con la esperanza de que entendiera que nunca había dejado de ser su hijo. Pero el pequeño se detuvo, su curiosidad batallando con el temor. Sus ojos, tan llenos de amor, miraban a Sara y a Clara con una combinación de desconfianza y anhelo. «¿Qué está pasando, mamá? ¿Quién es ella?». El rostro de Alejandro era una mezcla de confusión y miedo, y la voz de él retumbaba en el aire como una campana de alarma. Cada adulto presente contenía el aliento, esperando a ver cómo respondería Elena. Con el corazón en un puño, Elena se arrodilló frente a él. «Es algo complicado, mi amor», comenzó, sus palabras flotando en el aire como hojas en un viento tempestuoso. «Pero la verdad es que ella es tu madre biológica». Las palabras brotaron de sus labios como si cada sílaba sirviera para liberar a una ave de su jaula, y la plaza sintió la presión del momento. Las miradas se dirigieron a Sara, quien se acercó lentamente. «Alejandro, sé que esto suena extraño, pero he amado cada instante que he pasado sin ti. Siempre he querido lo mejor para ti. Lamento no haber estado a tu lado». Con lágrimas en los ojos, ella extendió la mano, pero Alejandro retrocedió, aún asimilando la mezcla de sentimientos. «¿Por qué no estuviste conmigo?», preguntó el niño, su voz resonando entre el asombro de la multitud. Elena supo que cada palabra de su hijo pinchaba no solo el corazón de Sara, sino también el suyo. «Lo hice para protegerte, para que tu vida fuera mejor», respondió Sara con sinceridad. «Pensé que sería lo mejor». El viento sopló suavemente, llevando consigo el murmullo de la plaza mientras el diálogo continuaba. Clara se acercó a Alejandro, su voz suave como un susurro de esperanza. «A veces, las decisiones que tomamos nos llevan a caminos inesperados, pero el amor siempre encuentra la manera de regresar». Alejandro, abrumado, miró a cada mujer frente a él. Esa confusión lo envolvía como una nube de niebla, y en su pequeño corazón luchaba con un torbellino de emociones. Sin embargo, algo dentro de él resonaba con la verdad que estaba escuchando. ¿Puedo conocerla mejor?», preguntó tímidamente, girando su mirada hacia su madre biológica. El silencio era pesado, cargado de todas las dudas y esperanzas. Doña Elena sintió como su corazón se llenaba de orgullo y dolor a la vez. «Claro que sí, hijo. Ella siempre será parte de ti», dijo, su voz iluminando el camino hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sara mientras daba un pequeño paso hacia adelante. «Nunca dejaré de ser tu madre. Siempre estaré aquí»,
aunque no estuve presente. Quiero que sepas que tienes un lugar en mi corazón, siempre. Por un momento, la atmósfera se volvió un cálido abrazo, el tipo de los que sanan heridas invisibles. Alejandro contempló a su madre biológica, luego miró a Elena, buscando su aprobación. Y cuando la recibió, un pequeño paso adelante fue el catalizador de un mar de emociones. Alejandro, comenzó doña Elena, esto no cambia cuánto te amo. Siempre serás mi niño. Las palabras salieron de su garganta como un río que fluía, trayendo consigo la certeza de que, sin importar la historia, su amor seguiría siendo un faro. Sara dio un paso más cerca, con mano temblorosa. Quiero que sepas que estaré aquí, si me dejas entrar en tu vida. La tensión en el aire desapareció, y un rayo de luz comenzó a filtrarse, vislumbrando la promesa de un nuevo comienzo. La plaza se llenó de murmullos de admiración y comprensión. Cada rostro que presenciaba la reunión sentía la fuerza de esa conexión. La verdad había encontrado su camino a través de la oscuridad, y la vida, aunque complicada, ofrecía la esperanza de una nueva historia. Alejandro, con lágrimas en los ojos, caminó hacia Sara y la abrazó. El momento fue un instante mágico, tan dulce como el aire fresco que seguía la tormenta. Elena sintió que su corazón se expandía, cada palpitación resonando con amor y aceptación. La vida seguiría adelante, no sin desafíos, pero juntos podrían enfrentar lo que vendría. La plaza resonaba con aplausos y murmullos de apoyo. Aquella historia de secretos había sido desnudada, y en su lugar había surgido una verdadera conexión familiar. Había dolor, por supuesto, pero también había amor y muchas nuevas oportunidades. Gracias por haber estado ahí, por amarlo tanto, murmuró Elena a Sara, quien sonrió a través de sus lágrimas. El futuro de Alejandro brillaba ante ellos, una mezcla de pasado y presente que se entrelazaba en un camino hacia la esperanza. Mientras la música de la fiesta le daba vida a la plaza alrededor, la comunidad se unió en torno a ellos, celebrando el amor que siempre había estado presente, a pesar de los secretos. La vida se renovaba y los corazones sanaban. A partir de aquel día, la familia, aunque imperfecta, se comprometía a construir la nueva narrativa juntos. La conexión entre todos los involucrados transformaría sus vidas, recordándoles que en la historia del amor y la reconstrucción, siempre hay espacio para la redención. Y así, el eco de sus risas llenó la plaza, un himno renovador que celebraba las segundas oportunidades y el poder del amor familiar. No olvides suscribirte ahora al canal para no perderte esas historias que inspiran como esta. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas descubran esta transformación. Comenta tus sentimientos y reacciones sobre este emotivo final, y comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten sentir esta esperanza renovadora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo.